Muy, pero muy buenos días. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos a esta semana, a este tema que estamos tratando el día de hoy. Bienvenidos al Títere. Esta semana, como saben, estamos tratando un poco más para conocer acerca de la educación superior. ¿Qué está pasando en el país con la educación superior? ¿Cuál es la realidad que tiene el país en temas de educación superior? Hemos conversado ya con expertos y, bueno, básicamente el día de hoy tenemos para comentar al subsecretario de Educación Superior de la CENESID, Aldo Maino. Eh, Más que nada, quisiera saludarle a subsecretario por estar aquí el día de hoy, por darnos un poco de su tiempo para conversar de este tema tan importante para jóvenes y para no tan jóvenes en el país. Y bueno, primeramente y para comenzar un poco más suave, quería preguntarle, subsecretario, cómo ha estado su cuarentena, cómo ha cambiado su dinámica durante este tiempo. Hola, buenos. ¿Cómo estás, Esteban? Mucho gusto, con mucho gusto de poder compartir con ustedes un momento de intercambio, de información, de ideas y de actualización de ciertos temas educativos, al menos de la educación superior que hoy manejamos a través de Cenecit y que definitivamente son de mucho interés para muchísimos jóvenes ecuatorianos que están pensando en cómo acceder a la educación superior y encima con una dosis de incertidumbre como la que vivimos hoy. Así que gracias por tu pregunta, gracias a Dios por mi lado todo bien, nos hemos mantenido en lo posible con mucho cuidado, sin embargo, muy activos a través de la virtualidad. Así es, y bueno, esta normalidad nos ha cambiado la vida a todos y ha traído nuevas noticias, nuevas cosas que conversar, nuevos espacios también. Y bueno, para comenzar, no quiero que se me escape un tema que sea como sea, ha estado en boca de mucha gente y de jóvenes, no tan jóvenes, organizaciones sociales y ha sido también motivo de varias movilizaciones y protestas en Quito, más específicamente también en otras ciudades. Es acerca del recorte presupuestario que se anuncia el 4 de mayo o este reajuste presupuestario, por decirlo de alguna forma, porque más bien se dice que este reajuste viene de un cambio en la contribución, en, la, en el cobro de los impuestos por el tema de la pandemia. Cuéntenos un poco qué pasa actualmente con el recorte presupuestario, porque desde el 4 de mayo ha habido este anuncio, que existió este anuncio, la Corte Constitucional días después se pudo pronunciar acerca de la inconstitucionalidad, como lo denominó, de este recorte. Sin embargo, actualmente, desde el pronunciamiento del presidente Moreno, diciendo que el recorte o el reajuste va, un poco lo que quería saber es qué está pasando con esta situación. Y bueno, yo le extiendo la preocupación que tienen varios jóvenes. Durante la semana hemos estado entrevistando para este tema. Por ejemplo, a una chica que está estudiando danza en la Universidad Central del Ecuador, una universidad que según comentaban puede estar en riesgo de cerrar carreras artísticas, por ejemplo, con este recorte. Entonces, un poco subsecretario para que me cuente un poco más de este tema. Sí, con mucho gusto. A ver, mira, sobre el tema del presupuesto, ampliamente lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo. Nosotros entendemos las realidades. Cuando a alguien se le recorta o se le disminuye el flujo de ingresos, el flujo de dinero, siempre va a causar malestar. Nosotros no esperamos, ni nadie espera, pero vamos a ser realistas. Nadie espera que en una situación en la que existe un recorte de dinero, alguien vaya a estar contento y feliz. Eso en primer lugar. Entonces, creo yo y entiendo la preocupación, es entendible. No puedo menoscabar esa preocupación, que es entendible, la tengo yo y la tienen todos y está bien. Está bien. Ahora vamos a hablar con esa preocupación, entendiéndose que existe esa preocupación, vamos a decirlo de manera objetiva. Los fondos que se asignan a las universidades públicas, son fondos que vienen de el ingreso que tiene el país del impuesto a la renta y del IVA. Son dos impuestos los más grandes que recauda el país, normalmente entre 10, 12 mil millones de dólares, dependiendo del total. Justamente se le hizo un porcentaje, se calculó un porcentaje de eso hace años atrás realmente, para evitar que exista de un gobierno específico mayor recurso o menor recurso, dependiendo si la educación en ese momento me cae bien, entonces te doy más, y si me cae mal, te doy menos. Entonces, para evitar esa volatilidad de eventuales gobiernos, lo que se decidió en su momento, y yo estoy de hecho de acuerdo, es en que sea un porcentaje del ingreso de lo que recibe el Estado en esos rubros, como son impuesto a la renta
y el IVA. Entonces, eso que recoge las universidades es el 10% de estos dos impuestos. Entonces, es un tema matemático. Si los impuestos suben, el 10% en valor absoluto va a ser mayor que el año pasado. Si el impuesto baja, pues el valor absoluto va a ser menor que el año pasado. Lamentablemente, ese fue el tema que sucedió. Lo que pasa es que sucedió sin mucho previo aviso, y eso sí es algo que vamos a concordar. Normalmente los presupuestos se los corren en el mes de octubre del año anterior para el siguiente año. Es decir, en octubre del año pasado estábamos aprobando este presupuesto. Ahora, este presupuesto que se aprobó no es el mismo que se está hoy en día bajando, porque en su momento no éramos adivinos, no sabíamos que iba a haber más del coronavirus en marzo y que todos nos íbamos a ver afectados. Todos, y por hablar todos, el sector privado, el sector público, el Estado, todos. Todos los que aportan al IVA y a la renta se vieron afectados, por ende el Estado está afectado. Entonces, lo que ha sucedido es que ha tenido que haber un reajuste en medio año, lo cual no es normal. No es, por decir normal, no es una situación normal. Entiendo que eso es lo que ha causado mayor inconformidad. Pero el porcentaje es lo que es, el ingreso del Estado es una proyección que es la que es. Entonces, en el fondo no hay mucho más, no es unas ganas de recortar ni de hacer daño, simplemente es una realidad por ley que hay que cumplir. Entonces, lo que se está haciendo es que se está cumpliendo, entendemos una vez más la situación de las universidades, pero por otro lado, es importante, Esteban, anotar que este recorte se lo trabajó con el Ministerio de Economía y Finanzas, se lo trabajó en conjunto con cada una de las universidades en reuniones con ellos, para ver y ayudarlos a pensar rubro por rubro cómo van a poder reducirse. Alguien que les ayude sin obligarlos, ellos tienen autonomía para hacer lo que les parezca prudente, pero simplemente con ojos de fuera, con gente que puede de repente pensar y decir distinto, mira, este rubro lo vemos muy alto, este rubro lo vemos muy bajo, podrías hacer esto, podemos ayudarte a cambiar, que tampoco es normal, pero lo estábamos haciendo, ayudando con el Ministerio de Economía y Finanzas, ayudando a cambiar rubros o cuentas que estaban dedicadas a una partida presupuestaria a otra partida presupuestaria. Normalmente en el sector público, cuando tú tienes una partida presupuestaria y no la utilizas, esa partida presupuestaria la pierdes. Entonces, lo que se hizo fue que se redistribuyó ciertas partidas presupuestarias que o no se iban a poder usar producto de la pandemia, entre ellos viajes, congresos internacionales, algunas cosas, o inclusive, si bien eran temas nacionales que igual no se iban a poder utilizar producto de la pandemia porque no tenías recurrencia de gente, no podías hacer algún proyecto, lo que hacías entonces es reubicar, redistribuir estas partidas presupuestarias a otras, como por ejemplo cargo de docentes, como por ejemplo temas operativos particulares de la universidad, de tal manera que jamás impidan la debida operatividad de una institución de educación superior. En ningún caso de todos los que hemos visto, de todos, ninguna universidad se iba a quedar operativamente en un problema, ninguna. Todas iban a poder operar normalmente como lo habían venido haciendo, sin necesidad inclusive de cerrar ninguna carrera. Ninguna carrera. Eso se lo trabajó y se lo revisó con cada una de las universidades. Entonces, eso es algo que a nosotros nos tiene tranquilos y tanto es así que fíjense que esto empezó desde el mes de marzo, abril marzo inclusive, y las universidades, la mayoría tuvo que posponer un poquito el inicio del semestre. Algunas dijeron inclusive que no iban a poder empezar, producto del recorte. Y yo le voy a decir ahora una cosa. Fíjese, todas las universidades ya empezaron sus clases. Todas. Absolutamente todas las universidades ya están en clase. Y el presupuesto no ha cambiado. El presupuesto está siendo el mismo. Hasta ahora, por lo menos, hasta que no se decida legalmente, finalmente, qué es lo que va a suceder. Vamos a tener que acatar lo que haya que acatar y seguir lo que haya que seguir de ambos lados. Aquí no hay enemigos. Lo que hay es que buscamos una realidad para todos. Entonces, finalmente eso es lo que pasó, estamos a la espera y vamos a hacer los ajustes que haya que hacer en la medida en que se pueda. La realidad del país no la vamos a cambiar con el tronar de los dedos, me encantaría, pero es la realidad del país.
Por eso era mi pregunta básicamente y por eso le decía que no quería que se me escape el tema, porque es algo que estaba en boca de muchas personas y es importante siempre comprender la realidad desde un ente, desde el ente rector, desde quien está tomando las decisiones de política pública, tanto en temas sociales como en este caso tema de educación superior. Sin embargo, este espacio también está hecho para ver soluciones y ver qué se está haciendo para un poco apalear estos recortes o estos reajustes que, como dice usted, son necesarios debido a la situación dura que puede estar viviendo el país o que está viviendo el país debido a la pandemia, que como decía, no se esperaba. Mi pregunta con respecto a esto es, hemos estado haciendo entrevistas ya a expertos acerca del tema y qué es lo que está pasando con la educación superior en el país. Uno de los temas que me comentaba uno de los expertos es que, por ejemplo, los presupuestos de investigación en caso de las universidades públicas no siempre se utilizan al 100%. Y me comentaba que esto en ocasiones puede servir como un causal a que existan ciertos recortes o ciertos reajustes, un poco para optimizar el uso de fondos y el uso de recursos públicos. Mi pregunta es básicamente en torno ahora ya pasando al tema de investigación, que es otro de los pilares fundamentales de la educación superior acá en el país y en todo el mundo. Eh, ¿Qué está pasando actualmente con los presupuestos de investigación? ¿Qué tanto están investigando las universidades ecuatorianas actualmente? Y si se está ocupando todo este presupuesto que se destina. Bien, a ver, es una muy buena pregunta. Sin embargo, el detalle de eso ahí lo va a tener y lo decide cada universidad. Hay que entender muy claramente que el rol del Estado ecuatoriano y del gobierno particularmente, en este caso de CNESID, es elaborar una fórmula de distribución que sea lo más equitativa y justa para todo el sistema, en donde buscamos incluir, por ejemplo, en este año, a universidades tradicionalmente olvidadas, a universidades regionales ubicadas en zonas normalmente olvidadas, que se les dio una oportunidad, lamentable hoy en día que no van a poder tener la oportunidad completa por la pandemia, pero se les dio la oportunidad de romper el tradicionalismo de que las de ciudades grandes son las que normalmente tenían la mayor cantidad de presupuesto. Se lo ha hecho distribuyendo de tal manera, insisto, en el que no se afecta la operatividad de ninguna universidad. Ahora, sobre el tema específico de la investigación, en el caso de investigación, los presupuestos de las universidades son autónomos, cada universidad lo va a decidir. Yo creo que hay, y esto es una opinión personal, yo creo que hay proyectos de investigación que se pueden manejar y creo también que hay proyectos de investigación que no se van a poder manejar, que necesitan de una presencialidad, de una interacción, de un seguimiento técnico sobre distintas investigaciones que se hagan dependiendo de la naturaleza de cada universidad y del área del conocimiento que quieran explorar. Entonces, lo natural, así como en el caso de otro pilar, que es el de vinculación con la colectividad, por ejemplo, que involucra profesores, involucra estudiantes, habrán muchos proyectos de vinculación que no se van a poder realizar y es natural. Entonces, ¿por qué vamos a gastar dinero en proyectos de vinculación que ya hoy no vas a poder utilizar? ¿O por qué vas a gastar recursos en investigación que hoy no vas a poder gastar? Aunque quieras, no los vas a poder gastar para ese fin específico y peor obtener un resultado para ese fin específico. Entonces, lo que se busca es reorientar esos ahorros forzados, digamos, por la pandemia, a que vayan a la operatividad directa, a la vena, a la aorta, digamos, si lo queremos decir gráficamente, de la universidad, que viene, por supuesto, la parte docente. Eso me parece muy importante en realidad, todo esto, cómo se está potenciando el hecho de remarcar este tema. Por otro lado, usted nombraba algo que es muy importante también, que es el tema de que las instituciones de educación superior de alguna forma están centralizadas en las ciudades capitales y en las ciudades grandes del país, lo cual también complica un poco el tema de acceso a la educación superior. Es otro de los inconvenientes que hemos venido detectando también, el tema de que no todas las personas que quieren acceder a una educación superior pueden tener ese acceso. Sin embargo, hay muy pocas cifras y menos también actualizadas con respecto a cuál es el acceso que tiene la educación superior actual o cuál es el acceso de la población que tiene la educación superior. No sé si un poco nos puede aclarar cuál es la realidad en este aspecto de la educación superior ecuatoriana y qué tanto puede cubrir de la demanda que aparece anualmente.
Sí, claro. A ver, el tema de acceso a la educación superior es un tema vital no solamente para el progreso del país, sino que para el estado anímico y para el desempeño, el crecimiento, no solo profesional, sino personal de las personas. Todos creemos, o al menos espero que la gran mayoría así lo crea, al menos yo soy un fiel creyente de que la educación superior, la educación en general transforma vidas y la educación superior es el último remate a esa transformación profesional de las personas. Eh, Nosotros hacemos un esfuerzo inconmensurable para poder acortar la brecha. La brecha es, nosotros tenemos una demanda muy alta de espacios, de gente que quiere entrar a la educación superior y una oferta que es la que está allí. Tratamos nosotros, no vamos a poder controlar la demanda, mientras más alta sea, para mí mejor, porque ¿qué quiere decir? Que mayor cantidad de gente tiene aspiraciones de llegar. Sería terrible un país en el que nadie quiera aplicar a la educación superior, por desmotivación, por lo que usted quiera, o porque se van del país. Son indicadores que serían terribles. Entonces, también tienen los indicadores ciertas cosas buenas, así también como malas. Pero en este caso no es solamente malo que haya un montón de gente que quiera aplicar, es muy bueno también que haya bastante gente que quiera aplicar. Deja mucho, deja mucho que decir para bien de los ecuatorianos y sus ganas aspiracionales que tienen de profesionalizarse. Ahora, esa es la parte buena. La parte mala es que no todos van a poder llegar a un cupo porque la demanda es tan alta que no alcanzan los cupos para cubrirla. Entonces nosotros lo que hacemos es que buscamos que esta oferta de cupos, esta oferta, estas postulaciones que hacemos a los ecuatorianos, sea lo más alta posible para poder disminuir un poco la brecha, lo que más se pueda, y la menor cantidad de gente posible se quede fuera. Eso es lo que buscamos. Y vamos a ser duros y voy a ser duro. Se va a tener que quedar cierta gente afuera porque no hay el espacio suficiente. Y no es un problema del Estado ecuatoriano ni del sistema educativo. Normalmente los sistemas educativos son así. Siempre existe un espacio en el que tienes que reprogramarte. Ahora, eso no quiere decir que no vas a poder estudiar el resto de tu vida. Si Dios te da vida, vas a poder estudiar hasta el último día de tu vida. Entonces eso también hay que entender. Si hoy no lograste entrar, es posible que mañana sí. El sistema no se cierre y dice solamente los recién graduados pueden entrar. No, señor. Puede entrar el de 19, el de 20, el de 22, el de 24, el de 26, el de 28, el de 40. Si quiere entrar a estudiar educación superior. Nunca es tarde. Puede hacerlo cuando quiera. El Estado garantiza una carrera gratuita en el Ecuador en una institución de educación superior pública. Y ese estudiante puede tomarla cuando quiera. Pero ahora, lo que hacemos nosotros es buscar mejorar los indicadores, buscar mejorar el entorno para que todos puedan acceder de una manera más justa, transparente y equitativa. Es decir, que los cupos que existan, los espacios que existan, se puedan asignar de la mejor manera posible, justa, transparente y equitativa, para los mejores candidatos posibles. Porque de nada sirve ser justo y equitativo y asignarle a alguien medicina cuando lo que quería estudiar era abogacía. ¿Qué sirve eso? Lo que es justo, equitativo y transparente es darle exactamente lo que cada persona quiere y puede. No solamente quiere, sino que puede. Hay mucha gente que quiere, pero no puede. Y hay muchos que necesitan un poco reubicarse. A veces en los jóvenes no todo el mundo sabe siempre lo que quiere. Es algo muy natural en un joven, eso es completamente natural. Y también siempre lo digo, y ojalá valga la entrevista, no tiene nada de malo no saber que uno quiere estudiar. Es completamente normal. Y uno poco a poco se va dando cuenta. Así es, eso es verdad. Más bien, hay muchos jóvenes actualmente que están recién intentando decidir qué estudiar ya por graduarse del colegio y es algo que pasa muy seguido. Y bueno, como decía, y eso sí, remarco que no hay edad para estudiar básicamente y que siempre es bueno tener esta puerta abierta. Por otro lado, hablaba usted de que la CENESID siempre está o está un poco tratando de disminuir esta brecha. La última cifra que encontré fue que alrededor más o menos del porcentaje de esta brecha está en alrededor del 51%. Básicamente el 51% de las personas que pueden acceder a la educación superior, esta creo que es una cifra del 2018, que buscan un cupo, pueden acceder a este cupo. Como le decía, es un poco complicado acceder a ciertas cifras de vez en cuando porque dentro de las páginas no se actualizan hasta después de unos meses. Pero un poco para tener esta actualización, ¿cuál es la brecha actualmente y específicamente qué está haciendo la CENESID para disminuir esta brecha?
Bueno, a ver, aproximadamente al 2019, por ejemplo, hay un 58% de aceptaciones de cupos, entiéndase 42% no logran llegar, que es una cifra importante igual, pero ha venido subiendo en estos últimos 2 años. ¿Qué es lo que buscamos? Nosotros aspiramos que en este 2020 eso de 58 suba a 65. Es decir, que el 65% de cada 10 o de cada 100 estudiantes, 65 logren entrar a la carrera perfecta que cada uno quiere y decida. Eso es importantísimo para nosotros. Ojalá podamos llegar al 70, 80, 90 muy pronto, muy pronto. Pero esa es la realidad que hoy tenemos. ¿Qué es lo que hacemos? Tratamos de mejorar definitivamente la oferta, tratando de aumentar la oferta, trabajando en conjunto con las universidades públicas para ver cómo encontramos mecanismos de que puedan mejorar y ampliar su oferta. Hemos trabajado con oferta en línea, por ejemplo, que ha subido de una manera muy significativa. La oferta en línea ha aumentado significativamente. Llegamos a ofrecer casi este año 30.000 cupos que podríamos ofrecer en línea y que hasta en años anteriores no todos se habían asignado, fíjese. Estando allí disponibles, no todos se tomaban. ¿Qué ha hecho esta pandemia? Al obligarnos a una virtualidad, la gente perdió el miedo de la virtualidad. Y hoy, en este último proceso que acabamos de correr, se corrieron cerca de 20.000 cupos en línea, de los cuales todos fueron ya asignados. Todos, no se quedó uno desperdiciado. Entonces, yo creo que todas estas medidas contribuyen de alguna manera para incluir más y más chicos y chicas al grupo de los que tienen la gran oportunidad de estudiar educación superior. Por ahora, la oportunidad sigue siendo y sigue estando abierta siempre, ojo con eso. Pero ahora, en este momento, exactamente en este momento, vamos a tratar de la mayor cantidad que se pueda van a poder entrar. En ocasiones, las personas o los jóvenes que no pueden acceder a un cupo en educación superior pública tienen que recurrir, en el caso de tener los recursos, a una institución de educación superior privada. Y ahí va un poco mi pregunta, porque se ve que parte de esta brecha también corresponde mucho a sectores rurales, a pueblos y nacionalidades, a sectores de vulnerabilidad en un aspecto económico. ¿Qué se está haciendo para diversificar la educación superior? Que los pueblos y nacionalidades están accediendo a la educación superior, personas con discapacidad están accediendo a la educación superior, personas de bajos recursos están accediendo a la educación superior. ¿Y qué se está haciendo para aumentar este acceso? Sí, a ver, efectivamente, para poder acceder a la educación superior hay que rendir un examen. Este examen que se va a rendir, Dios mediante, próximamente en el mes de agosto, es un examen que contempla justamente eso. Hay un puntaje adicional por grado, por acción positiva o por vulnerabilidad. Entiéndase cualquiera de las razones, por situación socioeconómica, por geolocalidad, por discapacidad, por distintas razones. Entonces, estos puntos que se garantizan a los estudiantes que están en alguna situación de vulnerabilidad, pretende equiparar un poco la balanza versus el chico o la chica que venía sin ese problema encima, digamos, ¿no? Sin esa desventaja encima. Entonces, al ponerlos iguales, hacemos la balanza equitativa, que es lo que decíamos, que para nosotros una de las razones más importantes de poder hacer todo esto es tratar de que sea lo más equitativo posible para todos los estudiantes, y en especial estudiantes que están en zonas geográficas con mayores problemas de acceso a la educación superior. Ecuador se destaca, y básicamente la Constitución lo dice, es un país plurinacional y multicultural. Esto es importante porque parte de lo que la Constitución también manda es generar diálogo de saberes y diálogo ancestrales también en la educación y en las aulas también. Es importante esto porque básicamente algunos expertos también coinciden en que muchas veces el tema interculturalidad dentro de la academia se trata muy en la superficialidad. Como ente rector, ¿cómo han hecho en el ámbito público, por ejemplo,
para un poco diversificar este diálogo de saberes, tanto ancestrales, tanto de diferentes cosmovisiones, con esta educación o esta forma de enseñanza bastante occidental, igual que se da y que es la que está globalmente globalizada, valga la redundancia. Bueno, nosotros respetamos, valga decir, cualquier mentalidad, costumbre, idiosincrasia. Creo que eso es respetable de cualquier forma, como se la quiera ver. Definitivamente hay sectores geográficos en el país que tienen mayor o menor interculturalidad. Para este fin, por ejemplo, y en base a su pregunta, le voy a decir que se está trabajando en la reapertura o reactivación o la nueva universidad que es la Mauta Iguasi. Es una universidad que justamente busca prever y busca cubrir una interculturalidad en la zona noreste, digamos, o en el norte del país, que logre cubrir toda la zona norte del país, tanto este y oeste inclusive. En temas de interculturalidad, por ejemplo, específicamente muy orientada a temas de interculturalidad. Pero en todo caso, cada universidad dentro de su autonomía tiene apertura para, y de hecho lo hacen, para dentro de sus planes poder acoger a estudiantes, a chicos o chicas de cualquier ubicación geográfica, etnia y pensamiento pluricultural, intercultural, etc. Justamente lo que quería llegar era eso, al proyecto Mauta Iguasi. Este proyecto es un proyecto que ya ha estado vigente desde hace varios años, es un proyecto que se ha estado hablando, que por un momento tuvo una versión de prueba también, y que actualmente se toma la posta el gobierno, por decirlo de alguna manera, para un poco tener esta universidad multicultural o pluricultural. Me parece interesante hablar un poco de cuándo el país podrá tener, o según cómo se avisora el proyecto, cuándo podremos tener una universidad, una institución de educación superior intercultural. Bueno, este es un proyecto que ha venido avanzando. Está la comisión gestora, por ejemplo, formada, la junta de promotores. Eh, Están trabajando y son estos miembros de la junta promotora los que tienen que ir trabajando, fíjense, ¿no? El CENESID lo que hace es buscar las mejores personas para que conformen esta junta y tiene que empezar a trabajar en los estamentos internos de la futura universidad, reglamentación, modelo académico. Es decir, montar una universidad no es tarea fácil. Hay gente que puede pensar que por qué no se hace una universidad, es que no es sencillo. Es un tema, las universidades tienen que estar hechas para durar cientos de años. Entonces tienen que ser versátiles, pero tienen que ser sólidas, tienen que tener una mentalidad, un modelo muy sólido que pueda realmente ser practicado y no coyuntural a la idea de cualquier transeúnte en ese momento de por qué no hacemos tal cosa. No es juntarse para hacer un emprendimiento cualquiera en una universidad, es hacerlo bien. Entonces, esto ha tomado tiempo. Entiendo que para este año debería ya estar casi consolidada la universidad o debería ya estar consolidada, va a requerir definitivamente ciertas aprobaciones finales y esperamos yo que para finales de este año ya poder contar con esta oferta. Así es, y no es fácil, como usted decía, crear una universidad, crear un instituto, crear una institución de educación superior. Y sí quisiera saber un poco para que la gente sepa y un poco para esclarecer un poco las cifras. ¿Cuántas instituciones actualmente de educación superior pública, cuántas de educación superior privada existen en el país? Sí, a ver, hay en total en universidades hay 60 universidades que integran el sistema, públicas son 30, son 8 universidades cofinanciadas, 19 universidades autofinanciadas o entiéndase privadas, más 3 de posgrado, suman 60 universidades en total. Adicionalmente, los institutos técnicos y tecnológicos del país, que suman en total de 234 institutos, de los cuales la gran mayoría de estos, por ejemplo, son particulares, hay 143 particulares, no todos están activos, cerca de 100 están activos, y 91 institutos públicos que están hoy en día activos. Ese es el grupo, el conglomerado del sistema de los actores desde el lado de las instituciones y el sistema de educación superior. Usted, subsecretario, tanto como un funcionario, como un experto también, porque dentro de su función también parte de su objetivo es
velar también por la educación superior y por lo que está pasando actualmente en estos sectores del país. Mi pregunta va más un poco a hacer un rayos X muy breve de lo que está pasando actualmente con la educación superior en el país. Porque hay que destacar que durante estos años, si uno ve las cifras, el presupuesto ha podido incrementarse parte, aunque también ha tenido, al menos los últimos 2 años, varias reducciones. Se ve también un poco que ciertas universidades ecuatorianas tienen presencia internacional. Recientemente el ranking QS pudo sacar 3 universidades ecuatorianas, que estaba la Universidad San Francisco de Quito, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Escuela Politécnica Nacional, que por cierto es la única universidad pública que entra dentro de este ranking. Mi pregunta es básicamente, ¿qué está pasando actualmente con la educación superior en el país? Es complicado el hecho de describirlo en una pregunta. Sin embargo, también por de respeto y por un poco su tiempo, que entiendo que también la agenda un poco de un subsecretario es algo ajustada, pero a breve rasgos sí quisiera saber ustedes desde su ejercicio de la función actualmente y desde su ámbito profesional y desde su ámbito experto, ¿qué ve en la educación superior actualmente ecuatoriana? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Y qué pasa también con la educación superior pública? A ver, yo creo que un poco para cerrar en términos así generales, yo creo que la educación en el país ha avanzado con, con muy buen paso, a paso firme. Eh, creo que personal, creo que sí puede y debe reenfocarse un poco más a la realidad del país. En muchas ocasiones creo que justamente hablábamos de los recursos, creo que los recursos pueden enfocarse más a realidades locales, a temas del Ecuador y dejar otros temas que pueden ser importantes, pero que hay países que los pueden manejar mucho mejor, así como nosotros podemos manejar mucho mejor otros temas, ¿no? Que son mucho más particulares, investigaciones. Les pongo un ejemplo sobre temas de camarón, agricultura, banano. Eh, Nosotros deberíamos ser los líderes mundiales en eso, por ejemplo, ¿no? O sea, si fuese por sentido común. Sin embargo, hay otras áreas que hay países que están mucho más avanzados y que creo que podríamos digamos, dividir un poco y concentrarnos en las áreas en las que realmente nosotros tenemos una posibilidad seria y cierta de entregar un resultado al mundo, al Ecuador y al mundo, de lo que podemos hacer los ecuatorianos. Entonces, yo creo definitivamente que si bien hemos dado un paso enorme, ese paso enorme ha sido dado entre muchas áreas y muchas aristas. Creo que poco a poco vamos a tener que las universidades van a hacerlo y porque es natural, van a empezar un poco a juntar sus esfuerzos y aterrizarlos un poco más para poder ser mucho más eficientes con los recursos y con los resultados, por supuesto, ¿no? Entonces, pero creo que en términos de investigación, eso, en términos de oferta, creo que hemos avanzado bastante. Lamentablemente, en el año 2014-2015, cuando mayor recursos hubieron, no necesariamente hubo mayor incremento de espacios en las universidades. Entonces, cuestión extraña, porque cuando tienes más recursos debería lo primero pensarse es que va destinado a los estudiantes. Entonces hemos tratado de que aún, como fíjese, hemos hablado, con la reducción no exista una reducción de estudiantes o de cupos, sino más bien una ampliación de cupos. Y demostrar que con iguales o menores recursos sí es posible si uno realmente hace un esfuerzo y sacrifica algo. El esfuerzo no es solamente hacer el esfuerzo y ya, entiéndase que hay que sacrificar algo. Y ese algo se tiene que sacrificar, pues cada universidad tendrá que ver qué es lo que puede hacer sin afectar su operatividad, pero creo que definitivamente el avance de la educación superior en el Ecuador ha sido muy grato verlo, impulsarlo desde ahora y dejar buenos cimientos para que pueda continuar a paso sólido. Muchísimas gracias, Aldo. Bueno, subsecretario, por el contrario, yo lo que sí quería es agradecerle. Más que nada, le ofrecí una entrevista de 30 minutitos, me pasé un poco. Quedan muchos temas en el aire en realidad y espero poder volver a sentarnos a conversar en algún otro tema futuro para poder hablar un poco más de lo que está pasando actualmente en la educación superior en el país. No sé si a usted le queda algo en el aire igual que quiera agregar o algo más que quiera decir. No, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Esteban, a ti por la oportunidad. Y nada, pedirle a los chicos, a las chicas que estén oyendo esta entrevista que tengan muchas ganas, mucha fe en el proceso. Va a ser muy transparente, muy equitativo y no desmayen en buscar un cupo en el momento que sea. La educación no se detiene, no hay edad para educarse, no hay edad para estudiar. Uno nunca deja de hacerlo, así que
un ánimo para todos ellos, no desmayen en poder llegar. Así es, y bueno, extiendo yo también mis palabras a la gente, a las personas que nos están viendo. Muchas gracias por estar acompañándonos durante este tiempo. Sigan igual el tema durante la semana y bueno, nos despedimos. Muchas gracias.